¿Qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast. Y bueno, en esta noche me encuentro de manteles largos. Tengo un gran amigo, a un maestro como invitado, Marco Huerta. Él es un profesor en el programa de posgrado del Seminario Presbiteriano ELET en el Cerrito, California, del programa de licenciatura de las Asambleas de Dios, con siglas LATS, y del programa teológico IBR de la Iglesia de Dios del territorio noreste hispano. También colabora en diversas iniciativas y programas de educación teológica dentro y fuera de los Estados Unidos. Marco también ha colaborado en el movimiento social Interfe por la dignidad del inmigrante. El profesor Marco Huerta es escritor en diversas plataformas de un sinnúmero de columnas, artículos y reflexiones. Los escritos más pastorales se pueden hallar en su página personal, que es www.marcohuertab.com. Y bueno, Marco, te doy la bienvenida a Fundamento Edición Podcast. Te conozco de muchos años, has sido siempre una inspiración para mi vida. He vivido de tu ministerio, fui parte del discipulado del cual emprendimos hace tiempo y es un gusto tenerte esta noche. Muchas gracias, Iván. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Para mí es una bendición y una linda oportunidad estar aquí en tu programa, Fundamentos. Gracias, Marquito. Sí, y bueno, vamos a entrar un poquito al tema, porque me gustaría tomar varios puntos, pero uno principal que tiene que ver con la ética. Uh-huh. Hace años yo recuerdo que estuvimos recibiendo un seminario en Oakland, que usted impartió acerca sobre la ética posmoderna y todo lo que iba a acontecer en los próximos 10 años. Ahora nos encontramos con este panorama complejo, mucho más complejo del que nos pintó. Obviamente yo fui bastante bendecido y no solo tuve muchos recursos que hasta el día de hoy me han ayudado, Uh-huh. pero me encuentro con una situación mucho más agresiva. Entonces, ¿cómo cree que a qué ética posmoderna o qué desafíos como iglesia nos encontraremos en los próximos 10 años? Porque si hace 10 años no tomamos en cuenta esos recursos para lo que ahora estamos viviendo, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Sí, es una buena pregunta, y de paso decir que cuando hablamos hace 10 años sobre el tema de la ética posmoderna y tratamos de dibujar un panorama, tratamos de incluso de imaginar las posibilidades de los escenarios que nos iba a tocar vivir, nunca imaginamos el grado de deconstrucción, el grado de vacío existencial que esto iba a dar. Creo que describimos un escenario bastante complejo, pero no supimos describirlo bien. O sea, el asunto era mucho más complejo, mucho más difícil. No logramos visualizar algo que evidentemente iba de caída, pero no pensamos que tan profundo era. Y ya, después de 10 años, estamos evaluando que quedamos cortos con la visión que teníamos, que el nivel de deconstrucción filosófico fue mucho más complejo, y ahora estamos a las puertas de una configuración social que tampoco tenemos la capacidad de poder imaginarla. Tú hablabas, ¿cuál es el panorama de aquí a 10 años? Imagínate, tenemos que estar imaginando de esa manera. Es muy complejo, es muy complejo. De igual forma somos incapaces de poder otra vez evaluar, consolidar alguna imagen objetiva de los próximos 10 años, pero lo que sí te puedo decir es que van a haber grandes cambios profundos, cambios no solamente a nivel de pensamiento, sino que la misma actitud, la naturaleza psicosocial del mundo va a cambiar, y todo lo que en el presente o en el pasado era vergonzoso, era criminal, era inmoral y no pertenecía a una ética social, se va a ver normal, se va a irradiar de manera mucho más
mucho más normativa, o sea, se va a normalizar y se va a descriminalizar lo que ahora decimos que está mal. O sea, lo malo será llamado bueno y Claro. y lo bueno malo. O sea, algo así, como dice la Escritura. Ujú. Pero es un panorama bastante complejo. Yo creo que aún las personas que están a favor de esto son incapaces de poder evaluar el nivel de crisis psicosocial que esto va a traer. O sea, como dice el apóstol Pablo, o sea, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y realmente se avecinan tiempos malos. No quiero ser catastrófico ni un Claro. profeta de la calamidad, pero creo que basta con leer un poco, con tener lecturas multidisciplinarias para darnos cuenta de que esto va en caída libre y sin paracaídas. Y sin paracaídas, sí, sí, sí. De todos los aspectos sociales que usted ve el día de hoy, ¿cuál ha sido el que más le ha impactado? Porque obviamente el abanico es bastante grande y podemos tocar varios temas, como lo que habíamos estado hablando sobre la identidad del hombre, sobre cómo se ha desconstruido no solo el lenguaje, sino, o sea, yo sé que son muchos, muchos temas y tal vez no Ujú. alcanzaría una hora para hablar, pero ¿cuál ha sido el aspecto social que usted ha sido o que le ha chocado más, que Ujú. pum, le ha impactado más, en el cual se avanzó y sin poner un... Porque yo lo veo así, yo veo que todo esto es como una bola de nieve Ujú. que viene desde la punta más alta de un volcán nevado. Y esa bola no dice, bueno, voy a pasar por la casa del rico y la del pobre, no, esa la dejo. O sea, esa bola viene con agresividad tocando todo lo que hay a su paso. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido lo que más le ha impactado? ¿O qué área de todas estas cuestiones o ramificaciones ha sido la que más le ha impactado? Sí, como tú bien dices, podríamos enumerar una serie de crisis sociales, o sea, la legalización del aborto en cualquiera de sus causales. O sea, yo entiendo el aborto como una especie de normativa jurídica cuando la mujer ha sido brutalmente violada, ¿verdad? Y realmente es un castigo obligarla a que ella pueda mantener, por ejemplo, una situación así. O sea, necesita ya ser ayudada. Evidentemente no estamos a favor del aborto, pero estamos conscientes de ciertas cosas específicas. También cuando peligra la mujer por un aborto complejo, donde la integridad de la mamá está en riesgo, bueno, uno entiende eso, ¿verdad? Eh, pero el punto es que el aborto es libre. Entonces eso ya trae una normativa bastante difícil de poder sostener. La eutanasia, bueno, hay tantos temas que yo podría decir que son los más chocantes, pero si tuviera que elegir uno eh, entre todas estas problemáticas, es que esta generación y la que viene es adicta a la fantasía y adicta a la autopercepción de las cosas. Creo que eso es, para mí, eso es bastante oscuro y eso va a traer una crisis psicológica sin precedentes. Y explico cuando yo hablo Ujú. eh, la fantasía por la autopercepción. O sea, la gente está abandonando su propia identidad y está asumiendo identidades fantasiosas. O sea, hay personas que dicen, dentro de mí hay un caballo, o dentro de mí hay una... Como la identidad de género o algo así. claro, Claro. cuando hablan del género, como si el género fuera algo instrumental, Mm. una razón de ser, pero hemos entendido de que el género es una cualidad inherente, es parte de la ontología del ser. Pero bueno, no entraremos en temas de filosofía, pero el punto es que yo creo que lo más peligroso es esta fascinación y esta fantasía por crear una autoimagen. Y al final, Iván, es simplemente eh, el intento de esconder la interioridad. O sea, el Mm. hombre de hoy está ocultando su interioridad, está ocultando lo que verdaderamente es
y crea estas imágenes. Yo creo que eso es lo más complicado. O sea, la gente abandonando su identidad para asumir otra, pensando de que asumiendo otra modalidad, otra razón de ser, otras características, otros modismos, van a encontrar el sentido de la vida, pero al contrario, eso agudiza más. Le trae un sinsentido insostenible que al final termina en problemas psicológicos, problemas físicos, etcétera. Entonces yo creo que lo más complicado es esto. La gente está creando falacias. Lo mismo, o sea, no me digas o sea, no uses el género conmigo. Todos o todas, o mejor digamos todes. Okay. Que lo pluralice, ¿no? Porque probablemente ya cuando uno se mete navega en estos mares de la ideología, son tantos que uno no terminaría de enumerarlos. No. Y creo que cada día se van agregando más, me parece. Pero al final es la negación de lo existente. Si tú te das cuenta, si haces una simple mirada, una lectura muy sencilla, tanto en el mundo de la biología o en el mundo de la filosofía, no existen 3 géneros, 4, 5, no, existen solamente 2, masculino y femenino. Todo lo que además se construye es simplemente una deformación de lo ya existente. O sea, cuando ya no hablan de masculinidad, sino de masculinidades, feminidad, sino de feminidades. Entonces, cuando dicen, no, hay 30 géneros. No, lo que pasa es que son 30 géneros construidos a base de 2 existentes. ¿No? O sea, se construye una modalidad, una razón, una asimilación, son instrumentos identitarios, pero a base de 2 géneros existentes ontológicos, ¿no? O sea, masculino y femenino, y de ahí se construye la treintena o 40 o 60 hasta 90 dicen que existen. Sí. Claro. Pero te digo, es una falacia porque al final el hombre está ocultando sus complejos, sus heridas, sus problemas, sus desafortunadas experiencias, está ocultando su crisis, sus lágrimas, su llanto, su dolor. Entonces, una forma de ocultarlo es crear justamente esta autopercepción para protegerme. ¿Y qué pasa con eso? Es una bomba de tiempo. Esa persona se está autodestruyendo. Y si te das cuenta, muchas de estas personas tienen problemas serios con el tema de depresión exógena, endógena, etc. Ahora, eso sí, quiero decir algo yo sé que quizás mis palabras suenan chocantes, pero lo estoy diciendo con sumo respeto y a todo aquel que quizás está escuchando y experimenta esto, esto tiene que ver con nuestra percepción cristiana del género. Pero mi afán no es ofender. Cuando yo hablo de las personas, hablo con mucha sensibilidad y hablo con mucha preocupación, porque yo sé que muchos de ellos sufren. Y el mundo de hoy o la sociedad de hoy no les interesa, sino que simplemente les interesa validar su identidad, pero no les interesa lidiar con su mundo interior. Así es. Sí, y fíjese que me gustaría, ahorita vamos a hacer un corte, hablarle un poco de un diálogo que tuve con una expositora de la primera ola. O sea, estamos hablando por ahí de los 70, de los 60, o maybe era de la segunda, pero era una precursora en San Francisco y me comentó algo bastante interesante con respecto a cómo identificar aquellas cosas que sabían que les iban a ser un obstáculo en el futuro. Regreso. Y bueno, estamos aquí de nuevo conversando con amigo profesor Marco Huerta sobre estos temas que tienen que ver con la nueva moral, la nueva ética que estamos viviendo en este tiempo y cada vez mucho más agresiva. Podemos visualizarla de aquí a unos 10 o tal vez 5 años, porque
realmente los pasos a los que vamos son sumamente agigantados en cada una de las áreas. Pero bueno, regresando a lo que estábamos dialogando, quería yo hacer este comentario de que tuve tuve una conversación bastante larga con por lo menos 3 expositoras a las cuales a mí me dio la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de trabajar en sus casas. Y al hablar de estos temas me dicen, oh, yo fui precursora de esos movimientos. Y digo, wow. Y ver sus libros y ver sus obras. Y digo, interesante. Y una de ellas me decía algo interesante con respecto a lo que habíamos hablado. Me dice, nosotros estudiamos mucho tiempo y nos encerramos, como si nos pagaran, porque nos pagaban, pero nosotros era una pasión. Identificar cuál era el mayor enemigo al cual nos íbamos a enfrentar en los próximos años y cómo deconstruirlo. Y dijo, y el mayor enemigo era la biología. ¿Qué hacer con la biología? ¿Cómo destruir la biología? Porque los cromosomas dicen una cosa, ¿no? Completamente contraria a lo que nosotros queremos construir en los próximos 20, 30 años. Entonces, ellos empezaron, porque tiene una tesis ella con respecto a eso, dice que comenzaron a analizar cómo poder, como la vida personal de cada uno de estos biólogos, como tratarla de transgiversar, decir, bueno, es que él tenía problemas psicológicos, es que él me parece que no tuvo una vida feliz. O sea, como no veían de qué forma poder atacar y como decodificar o desmembrar o destruir esa posición, decía, bueno, entremos a la vida personal. Y parece que eso no es nuevo, porque ahora me doy cuenta que muchos expositores que exponen o que tienen bastantes argumentos, por ejemplo, en contra del aborto o en contra de algunos otros temas, y no ven cómo pueden contra esos argumentos, inmediatamente van a la vida personal. Y dice, y nosotros tratamos de investigar de qué forma podíamos y nos fue bastante difícil. Años después nos dimos cuenta que era casi imposible. Era un muro la biología para poderla destruir. Entonces dijimos, investiguemos por otro lado. Pero la biología definitivamente es como nuestro mayor ideal, porque sabemos que si tumbamos eso, habremos logrado muchas cosas. Wow, interesante lo que estás contando y tiene mucho sentido porque las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades o las nuevas construcciones del género o géneros están desarraigados del dato natural, o sea, están desarraigados del dato biológico. Para algunos incluso, es una teoría, un pensamiento, ideología, llámese como se llame, anticientífica incluso, anticientífica, porque justamente se distancia de el aspecto del dato natural, del dato cromosómico, del dato biológico. Y por eso de que algunos señalan de que la genitalidad no es todo para definir al hombre concreto. Esa idea la sacaron de ellos, cuando se vieron imposibilitados de doblegar la ciencia, especialmente la biología o la anatomía, ¿verdad? Doblegarla, entonces dijeron, bueno, al final no es todo anatomía, no es todo la genitalidad, no es todo el cuerpo. Una persona puede tener un cuerpo masculino, pero sentir que es una mujer, Entonces, por eso que tiene mucho sentido y muchas personas yo creo que fueron defensores de lo que es el feminismo de la primera o segunda ola. Hay mucha gente que está mirando de una manera muy crítica al feminismo de ahora, de la tercera ola, que es un feminismo radical, porque se está saliendo de los cánones. O sea, el feminismo histórico nunca ha sido una lucha contra el hombre, sino contra el sistema patriarcal, contra los modelos que ensalzan la imagen adultocentrista, especialmente masculinocentrismo. Pero no es el hombre en sí como sujeto, sino el sistema. El sistema. Pero este nuevo ola de feminismo, que es una radicalización y una mezcla política, filosófica, pseudofilosófica, pseudocientífica, es una lucha no solamente contra el sistema, sino contra el sujeto llamado varón, o sea, el hombre. Y
lo que tú decías, si alguien se levanta con datos intelectuales, que va a ser muy difícil que ellos puedan derribar el dato intelectual. Ok, entonces te ensuciamos la imagen. Te buscamos algún problema que tuviste o algo, lo sacamos fuera de contexto y te cancelamos. O sea, tienen poder, tienen capacidad para funarte, para ensuciarte, para denigrarte. Tienen la capacidad y son sumamente agresivos. Fíjate que hay una editorial, sí, la editorial Querigma. Editorial Querigma sacó un libro, una editorial muy interesante, Querigma se llama, y sacó un libro sobre el tema de la homosexualidad, escrito por dos gente facultativos en ese tema. ¿Cómo se llama el libro? Me parece que lo había yo visto. Sí, por eso mientras te estoy diciendo, tratando de acordarme el nombre mientras estoy hablando. Bueno, si no, lo vamos a dejar ahí en la descripción del libro. Sí, voy a ver si por ahí lo busco. Pero el punto es que en la Feria del Libro de México, creo que en Guadalajara, llegaron más de 100 o 200 personas, mujeres todas, del grupo Feminista Radical, y entraron a uno de los andén, y donde estaba el libro ese, lo tomaron y lo quemaron. Se robaron todos los libros y lo quemaron. Ahora, le hicieron un tremendo favor, porque ese libro fue éxito en venta. Porque todos decían, ¿y por qué lo están quemando? ¿Qué dirá el libro? Entonces generó una mayor cantidad de personas que lo compró, o sea, que le hicieron el favor, ¿verdad? Voy a acordarme del libro de editorial Querigma, pero el punto es que esta radicalización es intolerante. No obedece a argumentos intelectuales. Todo se reduce simplemente a estereotipos. Si tú estás ganando la discusión, te llenan de estereotipos. Eres absolutista, eres patriarcalista, eres un retrógrado, ¿verdad? Eres absolutista y bueno, homofóbico. Ese es el problema, tú no puedes dialogar con ellos porque ellos entran en una agresividad y cuando se ven perdidos, que generalmente sucede en el campo intelectual, ellos usan las armas sucias. Así es, y mire algo interesante que también le comenté, pero ¿no le parece? Yo todavía como bajándole un poco el perfil, que no debió haberlo hecho, le dije, bueno, ¿qué le parece? Bueno, entiendo, o más bien, ¿qué usted piensa de aquellas personas que quieren realmente apoyar al hombre, a la mujer, porque hay algo equitativo y tienen la buena intención? Y me paró en seco, no, verga. El mundo no está hecho de buenas intenciones. O sea, yo no puedo tener las mejores intenciones y querer apoyar algo si no soy responsable para informarme de qué realmente estoy yo apoyando. O sea, que la gente de afuera o las masas pueden tener las mejores intenciones, entre comillas, pero realmente no es así. Uno tiene esa responsabilidad para informarse, porque no estás ajeno a ello. Todavía si esa información estuviese privatizada, bueno, sí, podría yo tal vez conformarme con tu buena intención, pero no, la gente tiene la oportunidad de informarse y la mayoría de personas que están en multitud y clamando y luchando no tienen ni la menor idea de por qué están ahí. Entonces son personas irresponsables. Me dijo, oye, yo fui una persona irresponsable porque era llevada por las masas, no por un sentido común de decir, bueno, ¿y qué estamos realmente apoyando? ¿Y qué estamos haciendo? Yo tuve que haber pasado por un proceso duro. Entonces, ya, como dice usted, esta clase de movimientos son muy agresivos y no tienen miramientos. Si no tienen miramientos para la gente que no profesa la fe, ¿cuánto más van a poder ser más agresivos con aquellas personas que directamente tienen una posición contraria a ellas? Pero sí, me parece que lo que estamos dialogando tiene mucho sentido y sobre todo que puede ser una de las mayores crisis que nos enfrentemos, ¿no? La falta de identidad, toda esta cuestión de la ideología, porque al final es una ideología de género la que quieren implementar, puede ser una de las mayores crisis. Claro. Fíjate que aquí encontré la noticia, dice, feministas mexicanas queman libros cristianos atacando a los autores en medio del evento. En Guadalajara, en la Feria del Libro, entraron, se robaron los libros y la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Wow.
y entraron gritando: el violador eres tú, el violador eres tú, y se llevaron los libros, se los robaron y afuera los quemaron. Los libros fueron Psicología de reversión de género. Otro fue Psicología pastoral, de Misael Ramírez y Juan Manuel Rodríguez. Y otro libro fue... Parece que se lo he escuchado. Bueno, sí, esos dos libros. Creo que el libro de Kerigma es Psicología pastoral, porque este libro aborda el tema de la homosexualidad desde el punto de vista cristiano, ofreciendo apoyo profesional y espiritual a quienes desean abandonar las relaciones homosexuales. Entonces, ese libro y el otro también, que es Psicología de la reversión del género, fueron quemados, pero le hicieron el favor porque tuvieron éxito de venta en la siguiente semana. Sí, hay muchas personas que están siendo instrumentalizadas, especialmente la juventud, como son los adolescentes. Aunque cuando tú le pides razón de por qué están allí, te pueden decir como una especie de verborrea o poema ya sabido, como que se lo leen o lo aprenden por un libreto. Estamos aquí porque estamos en contra del patriarcado y todo. El mismo cuento. El mismo. Pero cuando le sigues preguntando un poquito más allá, no tienen argumentos. No. Entonces están repitiendo una frase y están siendo instrumentalizados por grupos y colectividades más grandes. Inclusive ha habido algunos que salen con la camiseta del Che Guevara y como que los inspira. Entonces, y la gente le preguntan a ellos: oye, pero ¿tú sabías que el Che Guevara mataba a los homosexuales? No, eso es una mentira, eso es una falsedad, el patriarcado, y todo es patriarcado. Y tú sabes, no, que el patriarcado. Entonces, al final, están envueltos en una especie de desinformación histórica y en una falacia, y son instrumentalizados. Yo veo de que hay mucha instrumentalización y hay muchos jóvenes, especialmente quizás adolescentes o inclusive mayores, que son de poca lectura, pero se han creído un cuento que no tiene ningún tipo de lógica o objetividad histórica. Estamos a favor del desarrollo de las personas. Estamos en contra de la violencia de la mujer. Por supuesto que sí. Estamos en contra de imágenes patriarcales que deshumanizan, despersonalizan y reducen a la mujer a un nivel bajo. Claro que estamos en contra de eso. Pero una cosa es esos ideales históricos de libertad, de amor, de dignidad, y otra cosa la deconstrucción que proponen estos grupos, porque al final no les interesa el tema de la mujer. Yo creo que el feminismo radical está en contra hasta de la misma mujer. Sí. Mira, hay un tipo, creo que quizás tú sabes el nombre de ese tipo. Es un homosexual incluso, americano, que critica al movimiento feminista. Y él dice incluso la cultura de la fealdad. Milo Yiannopoulos, ¿no sé? Sí, él justamente. Sí. Él, no sé si es un libro o es un artículo. El punto es que él habló sobre la cultura de la fealdad. Entonces, y él dice: ¿por qué criticas a una joven que trabaja como azafata o como aeromoza? ¿Por qué criticas a las chicas que están ahí en los carros Ferrari? O sea, ¿tú quieres que sean como tú? O sea, que no se depilen, que no usen desodorante, que no, así habla él. Sí. Entonces, el feminismo radical propone una cultura de la fealdad, una cultura de la deconstrucción de lo estético. O sea, la mujer tiene su belleza, tiene una contextura de belleza, y deja que otras mujeres exploren y puedan experimentar su belleza, e inclusive que su belleza sea un instrumento para un trabajo válido. Claro, evidentemente, o sea, un trabajo válido, un trabajo que le abra puertas, pero no estoy refiriéndome de que la instrumentalicen o que haya una especie de explotación sexual. No, sino me estoy refiriendo de que si tú estás trabajando en un lugar, entonces ponte como una dama, visibiliza tu carisma, tu belleza. Pero no, él le da duro a estos grupos, ¿verdad? A estos grupos, y algunos lo odian. Sí, siendo él
y él es un... Él es homosexual. Claro, homosexual. Sí. Lo que pasa es que me parece que también él dice, él está en contra de la agenda LGTB, que se está... LGTB, bueno, tantos definiciones ahora, porque ve que a Rusia lo han criticado mucho y lo han como que, no, en Rusia se aborrece al homosexual, y no es así. O sea, mismo Putin y otros mandatarios han dicho, no, de lo que estamos en contra es de la agenda LGTB. Claro. Ustedes quieren instrumentalizar a los niños, ustedes quieren, su objetivo son los niños, y los niños aquí no se tocan. No estamos en contra de la homosexualidad. Cada persona puede en su intimidad ser lo que quiera con su cuerpo y cómo se identifiquen. Es lo que ellos declaran. Pero los niños no. Porque los niños todavía no tienen ese entendimiento para este tipo de situaciones. Si para nosotros como adultos son complejas, cuanto más para un niño. Claro. Entonces, también con respecto a lo que acaba no recuerdo qué escritor también dijo esto. Me dijo, dijo, yo lo escuché, dijo, la mujer es atractiva. Toda mujer es atractiva. No solo puede tener un bonito cuerpo, sino unas bonitas manos o unos bonitos ojos, el cabello. Toda mujer es atractiva, pero pareciera que esta situación de este feminismo radical afea a la gente. Claro. Y dice, y no sé si han visto ese cuadro donde tú ves a la gente que antes usaba droga y que antes no usaba droga, personas limpias, y cómo al tiempo el uso de la droga las afea. Pareciera que pasa lo mismo con el feminismo. Tú ves una foto de una chica que antes de entrar a toda esta situación, pareciera que le cambia el aspecto. Entonces, cierto, esto realmente tiene otros intereses. Claro. Yo lo veo como unos intereses más políticos. Supieron. Sí. Es que ellos manejan, tienen una capacidad de expresar argumentos que en su contenido son contradictorios, pero igual crean todo un enamoramiento y una seducción en torno a eso. Por ejemplo, hay un postulado que ellos señalan de que el patriarcado genera que las niñas sean tiernas, cuiden su aspecto personal, sean dulces, para que se sometan al varón. ¿Qué tiene que ver la dulzura? O sea, yo tengo una hija y yo le digo que sea delicada, que sea dulce, ¿verdad? Que pueda ser, que se comporte de manera femenina. No porque estoy pensando de que va a ser esclava de un varón. No, o sea, que tiene que ver eso, pero con la esclavitud sobre el machismo. O sea, hacen ellos una especie de simetría y lo toman como si fuera una verdad. Es como si dijeran, 2 más 2 son 5. Y todas aplauden. Tú eres violador, tú eres violador. Claro. 2 más 2 son 5. Entonces, no son 5. 2 más 2 son 4. Entonces, no necesariamente el hecho de que uno le enseñe a una niña a ser delicada, dulce, amorosa, tierna, la estamos preparando para que sea esclava del sistema patriarcal. No. O sea, entonces ellos hacen unas reflexiones bastante de mucha falacia. Mucha falacia. Y son totalmente subjetivas. Entonces, la cultura de la fealdad, donde no sigas el lenguaje patriarcal que quiere instrumentalizar tu belleza. Entonces, esas conclusiones que no tienen sentido. También por algo que ellos dicen de que la mayoría de los puestos empresariales siempre han sido los hombres que han estado allí. También es subjetivo eso, porque históricamente la mujer siempre tuvo problemas para poder estudiar por distintos motivos, porque no la dejaban. Entonces se prepararon los varones. Y por eso de que los varones, la mayoría de ellos tienen puestos grandes, porque estaba así configurado el mundo. Ahora la mujer se ha educado, ha salido adelante, pero ¿cuánto costó eso? O sea, entonces por eso que ellos hacen algunas reflexiones que en su contenido son contradictorias, pero lo presentan como una panacea, como una gran verdad, y la establecen. Y hay personas, hay jóvenes que se creen ese cuento. Ese cuento, esa el cuento. Bueno, sí, realmente como lo repetía, es un tema para largo, pero me ha gustado mucho todos estos matices que hemos dado
porque van a sentar una base para futuros temas que vamos a estar dialogando con respecto a esta nueva moral que estamos viviendo el día de hoy. Ujú. Pero bueno, vamos a un corte y me gustaría de regreso que me ayude o que concluyéramos con cómo la iglesia va a hacerle frente a estas nuevas situaciones que nos veremos envueltos el día de mañana, porque sé que van a ser mucho más complejas, pero desde un consejo bíblico y del Espíritu, ¿qué es lo cuál sería su consejo? A mí me gustaría escucharlo, pero bueno, vamos a un corte. Y bueno, regresamos. Regresamos a este tema que es un tema muy, pero muy extenso, ¿no? Nos faltaría tiempo para dialogarlo, pero siempre es bueno poner o sentar bases sobre los temas que a futuro podremos ver con respecto a este tema, que son tantos. Pero bueno, Marquito, me gustaría escuchar cuál sería el consejo que usted le da a la juventud, a la iglesia, a esta generación, porque yo me topaba un video hace unos días atrás y recuerdo, unido a lo que usted nos compartió hace 10 años, de cuál es su objetivo de esta nueva, eh, de esta ola, yo le podría llamar de esta ola de inmundicia que se viene sobre la juventud, porque nos explicaba que esta agenda no está tan interesada en la gente de 30 años, 40, 50 años. Está interesada en los más jóvenes, porque sabe que son ese instrumento fácil para poder seducir y convertir a esta nueva ideología. Entonces nosotros como padres, porque yo tengo una nena, y yo sé que otros padres tienen esa misma preocupación, ¿no? ¿Cuál sería bueno, sabemos cuál es nuestra posición en Cristo y sabemos que la palabra jamás va a ser intercambiada por nada, pero ¿qué recursos podemos nosotros también tomar? ¿Cuál es el consejo que usted le da a la juventud para prepararse, sobre todo para lo que va a venir el día de mañana? Lo enumeraría de esta manera. Primeramente hay que dialogar este tema, ¿ah? Porque pareciera que es un tema conversado y todo lo demás, pero en realidad no ha sido así. No hemos tenido diálogos sobre el género desde la perspectiva bíblica, no hemos hablado de masculinidad, ni tampoco de feminidad, y enriquecernos con el imaginario bíblico, cómo presenta estas cualidades inherentes y cuáles son los roles desde la perspectiva bíblica, la complementariedad y bueno, todo lo que conlleva. Primeramente hay que ponerlo sobre la mesa, hay que dialogar, hay que conversar, hay que descubrir, hay que dejar que los facultativos, tanto en el mundo secular como en el mundo teológico, bíblico, nos enseñen, nos hablen, tengamos conferencias, diálogos, bueno, conversar, dialogar, conocer este tema. Dialogar. Claro. Y segundo, tenemos que empezar y quizás esto con los padres, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de transitar entre lo estético y lo ético, entre las imágenes y el sentimiento, entre lo que vemos y lo que no vemos. Lo explico de esta manera. A veces como papá estamos preocupados de que, ya, mi hijo tiene que usar cierto tipo de ropa y tiene que gustarle el azul. Pero si de repente mi hijo dice, me gusta el rosado para mi camiseta. No, ¿por qué no te pones el azul? O la nena el rosado, o el niño carrito y la niña muñecas. O sea, está bien, pero el trabajo no es eso. Eso es una parte muy ínfima. El trabajo es la interioridad, afirmar el género de nuestro hijo. O sea, mi hijo es varón, masculino, mi hija es femenino. Entonces, ayudarlo a él a explorar las virtudes que definen la masculinidad. Pero no cualquier virtud. O sea, no es que antiguamente decían, el niño lloraba. Oye, no llores, no seas llorón como las niñitas. No, estamos dañando una imagen. Sí. Y creando todo un imaginario negativo. O sea, cuando yo hablo de afirmar la interioridad es que nuestro hijo descubra las cualidades de la masculinidad preciosas, complementarias, que bendicen, que traen alegría al prójimo. Igual, la feminidad, que enriquezca su personalidad,
que le otorgue herramientas para enfrentar la vida, la resiliencia masculina, la resiliencia femenina, el temple masculino, el temple femenino. O sea, que ellos puedan descubrir un mundo interior lleno de posibilidades, de virtudes, de principios, de características, de personalidad, de carácter, de acuerdo a su identidad ontológica y descubrir, explorar. O sea, es más importante que comprar una pelota a mi hijo, una pelota de fútbol y una muñeca a mi hija. Es mucho más que eso. O sea, es afirmar roles de amor, de ternura, de sensibilidad, etc. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar. Y la iglesia tiene que ser una entidad que también refleje imágenes correctas. Tenemos que ministrar a los hermanos, a las hermanas, para que puedan vivir la masculinidad y feminidad desde la redención. Que vayamos redimiendo nuestra masculinidad caída y feminidad caída y asemejándonos más al modelo del varón perfecto que es Cristo. Perfecto, Marco. Sí, me parece que así se podría resumir, que como lo repito, es un poco, se podría abundar tanto en este tema. Claro. Pero gracias, Marco, le agradezco en esta transmisión. Ha sido de mucha bendición y sé que muchos tomarán estos recursos y los harán propios, porque es bueno beber de muchos ministerios, y yo sé que hay gente que querrá saber también de este tema, y yo los invito a que vayan a la página de Marco. Él tiene un blog y él tiene bastantes temas bastante interesantes que tienen que ver con la familia, la juventud, varios temas de teología que he visto que usted abunda. Repito, la página se llama www.marcohuertab.com. B corta. B corta, ¿va? B pequeña, como V creo que V. www.marcohuertab.com. Y síganlo en sus redes sociales. También es bastante activo ahí en Facebook y en otras redes. Marco A. Huerta, y también en YouTube, el canal Marco A. Huerta. En YouTube también. Ahí hay varios videos bastante buenos. Y bueno, le agradezco otra vez, Marco. Me gustaría en un futuro también poder tratar otros temas, especialmente el de la feminidad. Me gusta, creo que es un tema que poco se habla. Claro. Y que tanto, o sea, yo creo que le puedo hacer bastante bien, porque hay unos temas que me han pedido y yo creo que ese tema va a bendecir como todos los que usted ha expuesto. Excelente, ¿no? Gracias por la oportunidad y estoy a tu servicio. Bueno, Marquito. Dejamos esta transmisión. Síganme en las redes sociales. Esto es Fundamento Iván Sánchez, edición podcast. Nos vemos hasta la siguiente transmisión. Hasta luego.